con Ruth del Salto. Reflexionando sobre los conflictos actuales, el Papa León XIV ha instado a los líderes mundiales a poner fin a la guerra. Ha pedido una paz duradera en Ucrania, un alto el fuego en Gaza. Esto mientras se espera que Putin y Zelensky se reúnan personalmente el próximo jueves en Turquía. Donald Trump, incluso de visita ahora en Medio Oriente, baraja ir a Estambul si las negociaciones de Rusia y Ucrania avanzan. Vamos a empezar ángulo con los primeros pedidos del Papa en los conflictos que asolan el mundo. El Papa León XIV ha pedido la liberación también de los periodistas encarcelados por contar la verdad. Ha defendido la libertad de expresión, de prensa, ha dicho no a la guerra de las palabras. Según Reporteros Sin Fronteras, al 1 de diciembre del 2024 aproximadamente 550 periodistas estaban encarcelados, otros 55 permanecían secuestrados. Permítanme, por tanto, reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por intentar decir la verdad y con estas palabras pedir también la liberación de estos periodistas encarcelados. La Iglesia reconoce en estos testigos, pienso en lo que informan de la guerra incluso a costa de su vida, la valentía de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. El sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, llamándonos a todos a salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa. Gracias, queridos amigos, por vuestro servicio a la verdad. Visto lo visto, aquí voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo en Puerto Rico. Saludo a Zaira Badillo, académica experta también en relaciones internacionales. Gracias por estar con nosotros. Zaira, bienvenida. Saludos. Gracias. En Argentina voy a saludar a Fabián Villalba, experto en temas internacionales. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. En Uruguay le voy a dar la bienvenida a Rodrigo Melgar. Él es magíster en conflictos internacionales. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar hablando esto con Zaira, después le voy a dar la palabra a Fabián y termino con Rodrigo. Lo que de estas primeras declaraciones durante el fin de semana del Papa León que ha pedido. Y empecemos por esto, liberación de los periodistas, todos los periodistas encarcelados por buscar la verdad. Este ha sido el primer contacto formal que ha tenido el Papa con la prensa también este lunes, y ha leído un texto en el que se enfocó en las dificultades que tienen algunos medios de comunicación. Dice, vivimos tiempos difíciles de navegar y también de contar. ¿Cómo han sido estas primeras declaraciones a criterio de ustedes? Bueno, estas declaraciones son bien importantes porque sabemos que en estos últimos 3 años, con las 2 guerras que hemos visto, la guerra de Ucrania y en Gaza, los periodistas han sido víctimas de ataques a veces intencionados o a veces no intencionados de parte de, de ambos bandos, ¿no? Tampoco quisiera señalar uno en específico, pero en el caso de Gaza e Israel hemos visto en estos últimos días, ¿verdad?, cómo algunos periodistas han sido atacados inclusive en los hospitales. Pero que también hemos visto en Latinoamérica, ¿verdad?, que los periodistas que informan sobre temas que tienen que ver con el narcotráfico han sido perseguidos, hostigados y no se le ha dado la protección adecuada por las autoridades. Así que me parece que este es un tema crucial y bien crítico, y en un momento en donde el periodismo ha sufrido grandemente por la violencia. Pero creo que esto también es parte de su discurso a favor de la paz, ¿no? Y un poco su discurso para crear puentes de diálogo en los cuales los periodistas son una parte esencial, ¿no? Porque nos informan lo que está sucediendo en el frente de batalla, ¿no? Y suelen ser un objetivo fácil, ¿no? Porque se cruzan las líneas, ¿no? Así que el traer este problema, ¿no?, que la prensa a nivel internacional, los periodistas han estado abogando tajantemente en los últimos años, me parece que es muy importante y deja decir mucho sobre el futuro de este Papa en tomar decisiones concretas, en apoyar no protestas, pero movimientos en específico, como es el caso de la violencia que ha sacudido el periodismo tanto en Latinoamérica como en estas 2 guerras donde han sido
víctimas en mayor número que en otros conflictos. Así que me parece que esto demuestra, ¿no?, que el Papa va a tener una actitud muy activa, ¿no?, en tomar palabra, ¿no?, y dar una voz, ¿no? Es una persona que representa, ¿verdad?, un billón de feligreses, pero el vocalizar, ¿verdad?, un problema como este, el asunto de los periodistas, le da una mayor prominencia entre líderes políticos a nivel mundial. Así que le doy la bienvenida a este tipo de comentarios. Fabián, quiero conocer su criterio. Cardenales y expertos ven al Papa León XIV, quizás un poco, son odiosas las comparaciones, pero en el molde del Papa Francisco destacan este compromiso con los pobres, los desfavorecidos, y ponen el foco en áreas de la Iglesia lejanas a Roma. También ha tenido palabras para los periodistas, para aquellos que, como bien señalaba hace un momento Zaira, pues cubren ciertos lugares, en los conflictos bélicos, por ejemplo, también en nuestra región, situaciones que tienen que ver con narcotráfico y criminalidad. ¿Qué decir al respecto? Bueno, primero que nada celebro la decisión del cónclave, ¿no?, que ha dado nuevamente al mundo, a más de 1.200 millones de fieles, ha dado este Papa, bueno, un Papa profundamente comprometido, y a las pruebas me remito. Ya cuando era obispo, cuando supo ser cardenal, también en su natal Chiclayo, ¿no? Cómo él se comprometía con la gente. Y bueno, yo creo que este primer mensaje es un mensaje contundente, y en este caso sobre un tema en particular que tiene que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, con el periodismo como profesión, no solamente enfocado en un tema bélico, sino también, como bien decía la que me antecedía en la palabra, lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y déjame agregar algo más, también con ciertos avances de la derecha o la extrema derecha en muchos países de Europa, que obviamente una de las primeras libertades que se ven cercenadas en este sentido suelen ser la libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces yo creo que hay que tener una mirada más integral sobre el mensaje que dio el Papa, y yo lo recibí y lo celebro porque es un mensaje contundente, y yo creo que va a marcar la contundencia de su papado. Hay muchos temas importantes, como ser la migración, como ser la guerra económica entre las grandes potencias del mundo, las guerras, lo que tiene que ver con lo bélico. Tenemos un frente recientemente abierto entre Chile y Pakistán, perdón, entre Pakistán y India, y bueno, diferentes focos de conflicto en el mundo que obviamente, como Israel y Palestina también, y que el Papa no es ajeno a esto. Y bueno, yo creo que va a ser un actor fundamental en este nuevo tablero político mundial que estamos. Por un lado está Latinoamérica, por otro lado está Europa, y bueno, y obviamente el jugador fundamental que en este aspecto es Estados Unidos, ¿no? Así que yo creo que el Papa va a tener un rol fundamental en cada uno de estos temas que te nombré, y que sí, yo creo profundamente que es como una continuidad, ¿verdad?, del Papa Francisco, o del Papa Francisco, que también a mí como argentino, ¿verdad?, me pone muy contento. Vamos a hablar enseguida sobre este rol fundamental en los temas que asolan, como decía, al mundo, hablando de las guerras que están abiertas, no solo las que tienen mayor conocimiento, mayor trascendencia a través de los medios de comunicación. Hay muchas que se dan en distintos continentes, y para las que el Papa también ha tenido alguna referencia. Rodrigo, los que conocen al Papa León consideran a este primer Papa, Agustino, un poco más moderado que lo que fue el impulsivo, como lo llamaban, el impulsivo jesuita argentino, refiriéndome al Papa Francisco. El Papa ha hablado en estas interpretaciones, en estas palabras primeras que ha dado, sobre la liberación de los periodistas encarcelados en el mundo. ¿Qué acotar al respecto, Rodrigo? Yo creo que en realidad, evidentemente, la elección del Papa fue muy fortuita, porque obedece en primer orden a una representación geográfica y busca con ello ser ecuánime. Estaba descartado, evidentemente, un latino después de haber tenido a Francisco, pero en realidad, al tener a un Papa norteamericano, que tenga igual, si se quiere, un asiento tradicional, como decían bien efectivamente en Perú, de alguna manera es una apuesta, si se quiere, a un espíritu ecuménico y más ecuánime, de justamente incluir las regiones del mundo. Y que sea un estadounidense no es menor, justamente considerando, como recién mencionaba, compañero, el tema de Trump, ¿no?, y la idea de, bueno, la agenda estadounidense en política exterior. Porque este nuevo Papa, bien o mal, si bien es estadounidense, y eso es obviamente una
una concesión, si se quiere, al gigante norteamericano, también es un papa que se ha expresado anteriormente en contra de, digamos, justamente las líneas más hardliners de lo que es la administración Trump-Vance. Yo, sin embargo, que capaz que lo desarrollamos más en el bloque siguiente, soy muy escéptico del poder real o la influencia real que el Papa pueda llegar a escribir. Vamos ahora a tratar lo que decíamos hace un momento, la participación, la trascendencia. Ya lo comentaban algunos medios de comunicación. ¿Qué significa tener un papa estadounidense? Finalmente, Zaira, Donald Trump no fue elegido papa como lo había sugerido en broma, pero el 8 de mayo, en el cónclave, los cardenales de la Iglesia Católica eligieron a un estadounidense, ciertamente como papa, rompiendo así el tabú de identificar una superpotencia geopolítica con una espiritual. A criterio suyo, antes de empezar a hablar de las guerras, ¿qué significa tener un papa con la nacionalidad que tiene, estadounidense? Bueno, fue una gran sorpresa para muchos, inclusive aquellos que seguían de cerca, ¿verdad?, la decisión alrededor de cuál sería el nuevo papa. Y el hecho de que en esta coyuntura internacional sea elegido un papa estadounidense me parece un momento histórico, ¿no? Porque la figura de Trump está haciendo muchos cambios a nivel internacional, en la economía, en la geopolítica, y también está influenciando mucho distintas dinámicas, ¿no?, ideológicas. Hablábamos de la polarización que existe a través del mundo, ¿no?, entre las extremas derechas y la izquierda. Estamos en un momento de mucha guerra. Así que a mí me parece que la elección de un papa estadounidense es una estrategia interesante, porque aunque el papa, tiene razón el colega anterior, no tiene una influencia tan fuerte como pudiesen tener otros jefes de Estado, sí tiene una influencia simbólica que tiene un valor, ¿no?, para ciertos líderes. Y indudablemente por eso van a visitarlo y se toman fotos con él, ¿no? Y J.D. Vance, ¿verdad?, el vicepresidente de los Estados Unidos, es un ferviente católico. La esposa de Donald Trump, Melania Trump, que es eslovena, también es católico. Y pueden haber unas conversaciones más directas y puede el Papa tal vez interceder en algunos asuntos, ¿no? Y indudablemente Donald Trump quiere ser una figura dominante en la prensa, en lo que está sucediendo a nivel mundial, y yo diría que esto abre la posibilidad de que el Papa tenga un poco más de influencia que lo que tendrían otros papas. Por eso de que a Donald Trump le encanta ser el centro de atención. Y bueno, el Papa tiene digamos, un valor moral, ¿no? Y todos sabemos que Donald Trump ha sido criticado por sus estándares, ¿no?, en relación a su ética. Así que creo que es bienvenido, como había dicho anteriormente. El Papa ha comenzado con un mensaje bien claro. Y creo que el espacio de diálogo existe porque ha hablado de crear ciertos puentes en relación a la guerra, ¿no?, puentes de conversación para lidiar, ¿verdad?, con estos conflictos. Y de la misma manera me parece que tal vez se está promoviendo un tipo de diálogo con Donald Trump. Sabemos que el Papa Francisco no tuvo tan buena relación, ¿verdad?, en ese sentido con Donald Trump por sus expresiones en contra de los procesos migratorios, ¿no? Así que yo creo que es un momento histórico para los Estados Unidos y también para el mundo católico tener estas dos figuras tan importantes y tan contradictorias, ¿verdad?, que van a tener una influencia, pero un tipo de influencia distinta. Y sí, yo creo que aunque el Papa no tiene una influencia como jefe de Estado, sí va a tener un rol predominante, ¿no?, en la administración de Trump, ya sea como intercediendo, ¿no?, o como puente de diálogo, o creando ciertos espacios diplomáticos. Así que creo que es un momento interesante para observar para aquellos que son católicos y para el mundo en general. Rodrigo Melgar, quiero saber en qué concuerda, si hay algo en lo que discrepe con lo que ha dicho Zaira. Ahora, citando, es improbable, por ejemplo, que el presidente estadounidense esté encantado con la elección del cardenal Robert Prevost, pero lo que sí hay que resaltar es que el nuevo pontífice envió quizás un primer mensaje de su intención al elegir justamente el nombre León XIV como el nombre papal. Un homenaje, decía él, al último papa en adoptar este nombre, quien estuvo en 1878 a 1903, León XIII, que fue un progresista para los estándares de su época. ¿Qué acotar sobre esta elección, la de un papa estadounidense?
Claro que en realidad, evidentemente, como mencionara recién en la pregunta anterior, no es una elección inocente, por supuesto, es una elección que de alguna manera busca desmarcarse, digamos, del mainstream republicano. De hecho, Steve Bannon el otro día justamente decía que este era un papa que no era MAGA, era un Make America Great Again, y de alguna manera ahí tiene acusaciones de lo que es la línea más dura dentro del Partido Republicano, de ser un papa, si se quiere, de izquierdas, como diríamos digamos, cotidianamente. Yo no creo, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, o sea, me cuestiono sinceramente el peso genuino que pueda tener el Papa, porque es verdad que tiene un valor simbólico mayúsculo, es verdad que el Papa tiene la capacidad, si se quiere, de llegarle a miles de millones de feligreses. El problema es que no, su palabra no acarrea el peso que otrora acarrease, ¿no? Conforme nos vamos separando, si quiere, el medioevo, la época moderna y demás, cada vez es menor el peso de la Iglesia Católica. Y cuando otrora oficiase de alguna manera como, si se quiere, foro, digamos, internacional, a la postre con los cardenales en su momento, en la Edad Media, pensando también en la época moderna, hoy por hoy la Iglesia Católica puede ser un facilitador, como supo serlo, por ejemplo, Juan Pablo II, cuando la disputa del Canal de Beagle entre Argentina y Chile. Pero también si pensamos, ese fue un episodio de la Guerra Fría en los 80s y desde entonces la Iglesia no tiene una verdadera, si se quiere, influencia a la hora de facilitar acuerdos de paz. Ojo, deseo equivocarme, deseo que en realidad efectivamente el nuevo Papa tenga la capacidad personal, ¿no? De poder encauzar estos diálogos. Oportunidades aparte no faltan, porque como bien se mencionaba, tristemente hay muchos conflictos en curso y aparte también hay una serie de cumbres que están teniendo lugar donde también podría él, si se quiere, utilizarlo como una oportunidad. En última instancia dependerá mucho de la personalidad de él y sobre todo de alguna manera de la voluntad de los demás líderes políticos de darle entrada. Porque quiera uno o no, no es lo mismo obviamente la Argentina y Chile de los 80 de Videla y Pinochet, que en su momento le dan cabida a la mediación papal, o sea, Videla la tiene en aquella época de la Argentina, que obviamente, por ejemplo, bueno, un mundo donde tenemos una Rusia ortodoxa, un Estados Unidos predominantemente protestante, o incluso, como sabemos, un Israel que es judía, o Hamas, o sea, y Gaza, que son musulmanes. No hay necesariamente una... yo me quiero equivocar, verdaderamente deseo equivocarme, pero yo no veo a priori que esto augure Ya. necesariamente nada auspicioso. Quiero saber el criterio de Fabián con respecto a lo que ha dicho Rodrigo y también hay quienes dicen que los cardenales en el cónclave querían justamente en política internacional un papa que estuviera de alguna manera dispuesto a usar esto de la autoridad moral del pontificado de la misma manera que lo hizo en su momento el Papa Francisco para desafiar estos preceptos de lo que sucede en el mundo con los gobernantes, especialmente en materia de migración. Y lo escuchábamos en una entrevista con NTN 24, con uno de los hermanos del nuevo Papa, decir que quizás su hermano, el Papa León XIV, no esté de acuerdo con cómo se llevan las cosas en su país natal, en Estados Unidos, con respecto a la migración, a los criterios que se han dado por parte del presidente de Estados Unidos. Fabián. Sí, bueno, perdón, pensé que iba a un video. Bueno, mira, yo la verdad que disiento en este sentido de mis dos compañeros. Te voy a explicar por qué. O sea, primero que nada, yo reafirmo la latinoamericanidad, de verdad, del Papa, porque en su primer discurso, si se quiere, ante el mundo, primero que habló en español, se dirigió a Perú, sus primeros funcionarios son de su cercanía, provenientes también de ese país. Bueno, yo creo que la Iglesia sigue manteniendo ese rol fundamental en política internacional. Como bien lo decía mi compañero, si bien no es lo mismo la Argentina y Chile de los 80, el Papa Juan Pablo II jugó un rol fundamental en la disputa del Canal de Beagle, que después de eso también con posteriores visitas, ¿verdad? Fue deteriorando también lo que fue en ese momento la dictadura militar. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Paraguay con la visita del Papa Juan Pablo II y el posterior derrocamiento de la dictadura en el año 89, ¿no? Y más recientemente podemos ver también la mediación del Papa Francisco entre Estados Unidos
amigo Cuba, que después desembocó en la apertura de la embajada de Estados Unidos en Cuba, que se progresó bastante en ese sentido, y también el Papa Francisco había avanzado bastante en el diálogo interreligioso, que es una cuestión fundamental, y mayormente los conflictos que hay en el mundo son de carácter religioso. O sea que yo creo que tiene que ver también con una cuestión fundamental que va más allá de lo económico y tiene que ver mucho también con la religiosidad de las naciones, ¿no? Yo creo que el Papa va a jugar un rol fundamental en la búsqueda de paz en el mundo. Es por eso que dio este mensaje contundente, y yo creo también la continuidad del trabajo que venía llevando Francisco con ese diálogo interreligioso. Obviamente que también el tema migratorio es un tema importantísimo y que no va a pasar desapercibido. Es más, él ya siendo cardenal se ha expresado en diferentes ocasiones a través de las redes sociales, así que sabemos bien cuál es la postura que él por lo menos tenía en ese momento como obispo, como cardenal, y bueno, estimamos que no va a cambiar mucho siendo papa. Así que yo creo profundamente en el papado, en este caso el Papa León XIV, como un actor fundamental en la política internacional en estos tiempos tan convulsionados y de tanta crisis. Así que si hay un trabajo que Francisco hizo, como bien apuntaba mi compañero también diciendo que había disminuido la cantidad de feligreses en la Iglesia Católica, yo creo que Francisco en ese aspecto ha hecho un buen trabajo, ¿no? en acercar a millones y millones de personas nuevamente a la feligresía católica. Yo creo que es algo que se le reconoce no solamente por sus colegas cardenales, sino también en todo el mundo, ¿no? Vamos aquí a una primera pausa. Esto es Ángulo, hablando un poco de las primeras declaraciones en los temas geopolíticos, en lo que tiene que ver con la paz del Papa León XIV, también con los medios de comunicación. Después de su breve discurso en el que reflexionó sobre el poder de las palabras para hacer el bien, saludó a algunos de los periodistas en las primeras filas, luego estrechó manos con la multitud mientras salía del salón de audiencias por el pasillo central. Firmó algunos autógrafos, posó para algunas selfies también con los comunicadores sociales. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. L'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale. La inmensa tragedia de la Segunda Guerra Mundial terminó hace 80 años, el 8 de mayo, después de causar 60 millones de víctimas. En el dramático escenario actual de una tercera guerra mundial en vilo, como lo ha afirmado repetidamente el Papa Francisco, yo también me dirijo a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre actual: nunca más la guerra. Porto nel mio cuore. Llevo en el corazón el sufrimiento del amado pueblo ucraniano, que se haga todo lo posible para alcanzar cuanto antes una paz verdadera, justa y duradera, que todos los prisioneros sean liberados y que los niños vuelvan con sus familias. Me entristece profundamente lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Cese el fuego inmediatamente. Que se proporcione ayuda humanitaria a la agotada población civil y que se libere a todos los rehenes. Nunca más guerra, ha dicho el Papa León XIV, ha pedido la paz para Gaza, para Ucrania y el mundo. Esto en su discurso primero, el discurso dominical en la Plaza de San Pedro. ¿Cómo va este tema? Bueno, vamos a tratar aquí en Ángulo inmediatamente. Zelensky ha retado a Putin a verse este jueves face to face en Estambul. Espero que Rusia no ponga más excusas, ha dicho Zelensky. Kiev celebra de cierta manera que Moscú considere el fin de una guerra, pero los países europeos creen insuficiente la oferta y la credibilidad de Rusia. Donald Trump está barajando la posibilidad de ir a Estambul este jueves si la cita personal entre Putin y Zelensky progresa. Dice que tiene altas expectativas sobre la reunión en Turquía, la gestión de Erdogan y contempla unirse, lo ha dicho, si considera que sería útil él como persona. ¿Cuál es el criterio, Zaira,
de darse esta reunión, hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, de lo que ha pedido Zelensky, que vaya Putin, que no envíe una delegación, sino que se vean face to face en Estambul este jueves, y el hecho de que Trump esté pensando ahora de visita en Medio Oriente, esté pensando alcanzarlos en Turquía. Habría que ver si realmente Vladimir Putin tiene intención de llegar a Estambul. Yo creo que la influencia y la presión de quien es también aliado de Rusia y a la vez de Ucrania, que es Erdogan, un político muy astuto, ¿no? Hay que ver hasta qué medida, ¿verdad?, Erdogan presiona al presidente ruso para que efectivamente llegue a Estambul y empiece un proceso de negociación de cara a cara a Zelensky. Yo lo veo muy posible, y también me parece el hecho de que coincida con el viaje que tenía programado Donald Trump para Medio Oriente, que se dé esta reunión. Por lo tanto, yo estaría casi segura de que si Putin llega a Estambul, Trump va a aprovechar, ¿verdad?, la ocasión para llegar ahí y hacer mayor presión para que al menos se consiga un cese al fuego. Zelensky había pedido que para empezar una negociación de forma formalmente tenía que haber un cese al fuego. Y esto es algo que lo veo poco probable, ¿no? En conflictos anteriores y en otras guerras, generalmente se continúan las batallas cuando se están negociando la paz y haciendo las concesiones. Por lo tanto, creo que Zelensky en este caso peca de ingenuo. Yo creo que la figura de Erdogan es importante. Creo que las conversaciones que se dieron en Estambul hace 2 años, hace 2 años y medio, cuando la guerra había comenzado y que luego no fueron exitosas por la presión de algunos líderes europeos, pero también por la insistencia de Rusia de quedarse con Crimea y de mantener su influencia en ciertos sectores del Donbass. Por lo tanto, en aquel momento no se dio y esto fue un fracaso diplomático para Erdogan. Erdogan tiene una imagen muy deteriorada en Estambul, en Turquía, y tener este tipo de cónclave, ¿no?, diplomático en su país le va a dar un poco de prestigio, y también va a divagar hasta cierto punto las tensiones que hay en Turquía previo a unas elecciones que serán próximamente. Así que creo que eso es la receta perfecta, que se dé esta reunión entre Putin y Zelensky, y en el contexto del viaje de Trump a Medio Oriente, indudablemente yo creo que va a asistir. ¿Hasta qué medida esto vaya a ser efectivo? Pues yo creo que sí, que puede tener un efecto a corto plazo para conseguir un cese al fuego, que no lo hemos tenido, a pesar de que ambos lados han hablado de ello, ¿no? Así que nada, creo que es un momento muy interesante para observar, y hay muchas posibilidades de que se pueda dar este conclave diplomático. Rodrigo, lo veo quizás asentando con la cabeza, coincidiendo con lo afirmando Zaira. Y justamente acotar que cuando le preguntaron al presidente Trump si Estados Unidos se uniría, por ejemplo, a la Unión Europea para sancionar más duramente a Rusia, si Putin no acepta un alto el fuego de al menos 30 días y no se presenta tampoco en Turquía para negociar, tal y como lo señala Zelensky, lo ha desafiado a hacer, Trump dijo que tenía la sensación que van a aceptar la tregua. Tengo ese feeling, decía el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué decir al respecto, Rodrigo? Es una pregunta muy compleja, porque en realidad yo creo que con Putin uno nunca sabe, ¿no? Evidentemente que nosotros carecemos de información que tienen de una manera los altos mandos, ¿no? Capaz que hubo efectivamente conversaciones que desconozcamos entre la Casa Blanca y el Kremlin. Pero yo personalmente suscribo a lo que decía justamente mi colega recién, que es que, a ver, hay uno de los elementos cruciales, ¿no?, acá en todo esto es la experiencia del 2014, ¿no?, y los acuerdos de Minsk y demás. Es muy difícil en realidad de alguna manera pretender o esperar que cualquier tipo de cese al fuego sea verdaderamente respetado por Rusia, dado su historial. Un cese al fuego que yo entiendo, ¿no?, digamos que debería ser perfectamente aceptable, sería aquel con fuerzas de paz, digamos, para de alguna manera distender las líneas de enfrentamiento. Eso es muy difícil que pase. Se requiere un consenso político a nivel bloque, que hoy por hoy en realidad ni la Unión Europea ni la OTAN verdaderamente lo tiene. Más allá de que la Unión Europea, digamos, no tiene una fuerza militar ad hoc, ¿no? Pero digamos incluso a nivel de consenso supranacional que pudieran llegar, ¿no?, para que cada país enviara contingentes. El problema, como yo lo veo, es que un cese al fuego sin fuerzas de paz, sin de alguna manera contingentes que, digamos,
sirvan de colchón para evitar una reanudación, es un acuerdo vacuo, que en realidad va a permitir de alguna manera que ambas partes se restoquen, o sea, se reaprovisionen, descansen y a la postre puedan reanudar el conflicto, seguramente en condiciones que les sean más favorables a Rusia. Yo, sin embargo, pienso que igual no deja de ser auspiciosa la reunión en Estambul, por el hecho de que, evidentemente, como mencionaba también mi colega, Turquía tiene la particularidad de estar, como históricamente, como geográficamente, mejor dicho, está entre oeste y occidente, Oriente y Occidente, ¿no? Y de alguna manera yo creo que ha sabido cortejar con ambos bandos, la OTAN, de la cual es parte, y también la Rusia de Putin. Si hay un lugar digamos, en el espacio mediterráneo, o europeo al menos, o si se quiere, en el espacio, digamos, próximo a Ucrania, donde pueden haber charlas, digamos, con un cierto sesgo de normalidad o neutralidad, definitivamente tienen que ser ahí. Si Putin concurrirá o no, no sabemos. Dmitry Peskov, el orador, el portavoz oficial del Kremlin, dijo bien claro que en realidad Putin lo anunciará cuando lo crea oportuno. Quiero conocer, antes de irme a la pausa comercial, el criterio de Fabián con respecto a si le da crédito que vaya Putin a esta reunión, como lo ha manifestado Zelensky, como lo ha propuesto, y también su criterio sobre la posibilidad de que se una a esta reunión en el caso de que avance, en el caso de que se dé, de Donald Trump en Estambul. Bueno, yo creo que todo avance o todo paso en dirección a la paz es importante. Yo creo que en este aspecto los dos países, tanto Ucrania como Rusia, han dado una muestra por eso estamos charlando de esto, ¿no? Y bueno, coincido también un poco en lo que decían mis colegas, de que hay poca información al respecto, pero ustedes fíjense haciendo un análisis que Rusia en este aspecto ya tiene prácticamente anexado el tema, tiene anexado Crimea, tiene el avance sobre el territorio ucraniano, ya ha sido reconocido por Trump, que le ha dicho a Zelensky que va a tener que ceder cierto territorio, bueno, que se generó también ese momento tan incómodo en la Casa Blanca también. No sé si recordarán cuando Zelensky visitó a Trump en la Casa Blanca. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta una mirada global al respecto, y obviamente que si Estados Unidos se suma a la reunión, no van a estar ausentes dos temas fundamentales: el tema de la OTAN y el tema de las responsabilidades por el Nord Stream 2, que es el gasoducto que está culminando Rusia para enviar el gas de Rusia a Alemania. Yo creo que es un tema central donde creo que Putin también en ese aspecto va a hacer hincapié, que son dos temas fundamentales, y que dos temas que estuvieron desde el inicio de la guerra y del que hoy ya mucho no se habla, ¿no? Sobre todo el tema del gasoducto. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El Papa León XIV ha llamado al mundo a evitar el dramático escenario de una tercera guerra mundial. Ha hecho llamados a la paz en Ucrania, en Gaza, en la misma línea de su antecesor, el Papa Francisco, ha encabezado esta primera bendición dominical en la Plaza de San Pedro, que tradicionalmente sirve también de ventana a los pontífices para abordar temas de interés mundial. Fabián, desde Gaza, el padre Romanelli comparte la alegría que dio el Papa León y dice que el Papa ha utilizado 8 veces la palabra paz y dice que se comprende que la lleva en el corazón, esto de la paz, señala el sacerdote de Gaza, a quien justamente el Papa Francisco llamaba cada noche para asegurar su oración por los cristianos del enclave palestino. ¿Qué implicaciones conlleva el deseo del Papa León XIV de una vida digna, por ejemplo, en la Franja de Gaza? Obviamente que es un mensaje muy fuerte, y no solamente una expresión de deseo, sino que yo estoy seguro que el Papa obrará. Y reitero esto, o sea, con una continuidad en el diálogo interreligioso y bueno, abogando también por la paz en este sentido. Como bien recordamos, Francisco hasta hace poco tiempo dialogaba diariamente con un párroco en Palestina, bueno, llevando también un poco de paz espiritual, si se quiere,
a tantas penurias que trae la guerra, ¿no? Yo creo que el trabajo de León XIV, que trabajó muy de cerca por pedido de Francisco estos últimos tiempos, yo creo que esa directiva está y bueno, esperemos que también pueda concretarse en algún momento por esa gente que realmente la está pasando mal, está sufriendo hace mucho tiempo estas cuestiones de la guerra que nos traen tanto dolor a todo el mundo, ¿no? Quiero conocer el criterio de Zaira ahora, tomando el otro lado y viendo las últimas declaraciones, por ejemplo, padres de rehenes, los rehenes israelíes que aún permanecen detenidos en Gaza, que en cierta forma han expresado cierto enojo contra la gestión, cuestionan al primer ministro Benjamin Netanyahu en declaraciones realizadas en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv. Madres, padres de los rehenes han pedido al presidente de Estados Unidos, nuevamente entra en escena Donald Trump, y también al enviado especial de Medio Oriente que continúen estos esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes restantes. Han pedido poner fin a la guerra en Gaza y aceptar un acuerdo de alto el fuego. De esta manera lo decían, los escuchamos para luego venir a comentar Zaira. Por un lado, hoy me alegra mucho la liberación de Edan Alexander, pero por otro, me entristece que las familias de los rehenes necesiten pasaportes extranjeros para liberar a sus seres queridos. ¿Qué pasa con nuestros pasaportes israelíes en nuestro país? ¿Qué pasa con nuestra ciudadanía en este país? El gobierno no sabe cómo proteger a sus propios civiles. ¿Qué decir de esta paz que también se pide en Tel Aviv con todas estas personas, estos rehenes, y de las palabras que ha mencionado, ya lo decíamos hace un momento, sobre la situación de Gaza, sobre la situación del conflicto que existe con Hamas, entre Israel y Hamas? La situación es desesperante para estas familias, porque por un lado no están de acuerdo con lo que sucedió el 7 de octubre, ¿no? Y hay una condena clara contra Hamas. Pero por otro lado, las decisiones que ha tomado el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, Netanyahu, en el último año han sido terribles, ¿no? Y hay un sentido de desesperación de estas familias de que esto no va a acabar nunca. Y no solamente es la situación de los rehenes, es el sentido de inseguridad en el cual vive la población de Israel. Y a mí me parece que en este momento, y por la activa participación de Donald Trump y una crítica que se está viendo en periódicos tan importantes como el New York Times, que suele apoyar la causa del Estado de Israel, ¿no? Y defender algunos de sus intereses, opacando, ¿verdad?, la situación de Palestina. Ha habido unas discusiones muy importantes en relación de las actitudes de Netanyahu, ¿verdad? El hecho de que acaba de anunciar que va a haber otra guerra o guerra masiva, ¿no? Ocupación masiva de ciertos sectores de Gaza, da a entender que esto es un conflicto sin fin y estas familias están desesperadas. Así que me parece que ahora también es un momento muy importante para estar viendo cuáles van a ser las decisiones de Trump en relación al conflicto con Gaza, pero también hay ya una crítica a nivel internacional de ciertos grupos que apoyaban las decisiones del primer ministro, donde le están pidiendo al presidente Donald Trump que asuma mayor control de esta guerra, ¿no? Porque se ve como un conflicto inacabable, ¿no? Y que un poco es también desesperante para las familias, ¿no? Y desesperante para el pueblo de Israel. Quiero terminar, ¿verdad?, mi comentario señalando que las palabras del Papa han sido claves, ¿verdad?, también para volver a traer el tema de Palestina a la palestra pública. Y a mí, además de mencionar, ¿verdad?, que el término de paz lo hablo muchas veces, el domingo también, el hecho de que utiliza nunca más guerra, ¿no? Nos recuerda un poco el nunca más Auschwitz, ¿no? Y también nunca más, me parece que fue el reporte que el escritor argentino Ernesto Sábato tituló sobre las desapariciones en la Argentina, ¿no? Así que ese término de nunca más, yo sé que nos enfocamos más en la palabra paz y la importancia de él en terminar estos conflictos, esta guerra, o al menos empezar a unas negociaciones, ¿no? Creo que es importante porque señala indirectamente que lo que está sucediendo en Ucrania y en Gaza, ¿no?, es pues una matanza desmedida, ¿no? Yo creo que el uso de ese término fue indicador de una preocupación de que no solamente el pueblo israelita ha sufrido, ¿verdad?, un ataque terrorista terrible, pero la consecuencia de eso también nos da a entender que la humanidad ha perdido toda su dignidad, ¿no? Porque el nivel de matanza en ambas guerras ha sido desproporcional. Y quería terminar con ese breve comentario. Claro.
Rodrigo Melgar, su criterio al respecto sobre la paz. El Papa León ha pedido la paz para Gaza, textualmente han sido sus palabras. Bueno, yo en realidad quería comentar un poco con lo que estaban justamente trayendo a colación sobre, evidentemente, el rol de Trump en la región, el tema, evidentemente, bueno, de cómo por primera vez estamos ante un poco una ruptura, si se quiere, o un dislocamiento estadounidense de Netanyahu, que yo creo que en realidad, si algo, estamos más cerca capaz de una paz producto de este distanciamiento entre Washington y Tel Aviv, que por el Papa, yo insisto, perdón, yo sé que mis colegas tienen mucha fe al nuevo pontífice en tanto que artífice de la paz. Yo soy terriblemente escéptico de ello, pero lo que sí pienso es que en realidad por primera vez, por el viraje justamente de la administración Trump, con respecto a Medio Oriente, inesperado, a mí me toma por sorpresa, sinceramente, tal vez efectivamente podamos estar teniendo ante nosotros en breve un acuerdo de cese al fuego. Este acuerdo del cese al fuego, Zaira, con respecto a lo que ha manifestado Rodrigo, ¿cuánto podría calar, sabiendo que también pues hay distintas creencias, religiones involucradas? Estamos hablando del Islam, estamos hablando de judíos, estamos hablando de cristianos, pero el Papa lo ha mencionado, lo ha puesto sobre la mesa, particularmente en lo que tiene que ver con este conflicto entre Israel y Hamás. El punto de mi colega, es cierto que el Papa no tiene la influencia política que tuvo tal vez en otras épocas, pero si uno ve, ¿verdad?, la reacción en los medios y en las redes sociales de la muerte del Papa San Francisco, uno ve que en distintos idiomas, en distintas partes del mundo se expresaron en relación a esto. Y lo mismo ha sucedido también con la elección de este nuevo Papa. Uno ve tanto en Rusia, ¿verdad?, en ruso o en otras lenguas, tanto como en Irán, en persa, donde la gente se manifiesta en relación a este Papa. Así que es una figura predominante, no va a tener influencia de un jefe de Estado, pero lo importante a veces, ustedes periodistas deben conocer, es que la noticia no muera, ¿no?, y que se hable de ello. En cuanto al cese al fuego, yo creo que es muy difícil conseguir un cese al fuego en Gaza con Netanyahu. Por lo tanto, tendría que haber un cambio de mando. Ya le ha señalado en el día de hoy que va a haber un nuevo repliegue militar en el área. Así que yo creo que hay un momento de desesperación de la familia. Como mencioné anteriormente, hay ciertos sectores con mucha influencia en los Estados Unidos que ya han dejado de apoyar a Netanyahu y le están pidiendo al gobierno de Trump que toma acciones al respecto. Estas acciones se pueden ver, ¿verdad?, tal vez en recorte al apoyo militar y al apoyo de inteligencia, pero yo creo que para conseguir un cese al fuego, el primer paso es que Netanyahu tiene que salir del poder. Con él como figura de Israel no va a ser posible, pero yo creo que ya Netanyahu le está llegando sus últimos días, ¿no?, una figura muy desgastada y también muy desprestigiada entre el pueblo de Israel y muchos que lo apoyaban. Así que el cese al fuego es posible, independientemente de las diferencias religiosas que existen en la región, que son sumamente complicadas. Puede ser posible porque tenemos un apoyo de Arabia Saudita y de otros países de Medio Oriente que van a darle al Estado de Israel concesiones, ¿no?, reconocimientos, a cambio de que al pueblo palestino a cambio de que haya al menos un cese al fuego y acceso a ayuda humanitaria. Pero nuevamente yo creo que no es posible ese tipo de negociación con la figura de Netanyahu. Vamos aquí a una pausa. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Nunca más la guerra, textualmente. El Papa León XIV ha pedido por Ucrania y por Gaza en lo que fue su primera bendición. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy hablando de estos conflictos, de lo que sucede en las últimas horas con respecto a una posible reunión que se daría en Turquía entre Zelensky y Putin, todavía nada confirmado, en la que intervendría incluso Donald Trump. Está barajando esa posibilidad. Ahora Donald Trump hace su gira por Medio Oriente. Voy a agradecer a Zaira Badillo, académica y experta en relaciones internacionales. Gracias, Zaira, es una nueva oportunidad. Gracias a ustedes, muy importante la conversación. Gracias por la invitación. Gracias también a Fabián Villalba, experto en temas internacionales.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el contacto y déjame 2 segundos, no quiero dejar pasar por alto ese conclave, perdón, esa reunión que hubo entre Zelensky y Trump en el funeral del Papa, que creo que fue el puntapié inicial para lo que estamos charlando hoy, así que no quería dejar pasar ese hecho tan trascendental en política internacional. Gracias por el contacto. Gracias también, Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales. Muchísimas gracias. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.